captura la toma, pero imagínense, vamos a proyectarnos. Está diciendo, si yo fuera rico, sí, la luz, gracias. Y al final le dice, Dios, si no interrumpe ninguno de tus designios divinos, ¿no podrías hacerme rico? Y dice, si yo fuera rico, bueno, sería ocioso, sí, pero primero mandaría a hacer mi casa en el centro de la aldea, con pisos de madera, una escalera para subir y otra para bajar, y otra que no dé a ningún lado, nada más para presumir. Dice, vería a mi mujer como las mujeres de los ricos, con doble papada. Tendría gallos y gallinas y guajolotes y patos que harían tal algarabía diciendo, Trevor es rico. Sí, harían ahí mucho escándalo. Si yo fuera rico, dice entonces, pues yo llegaría sin preocupación a la iglesia, me sentaría en la pared que da hacia el oriente a orar. Pasaría 7 horas ahí el día de sábado, 7 horas leyendo a Moisés y discutiendo con los demás. Si yo fuera rico, daría consejos, todos me buscarían, porque cualquiera sabe que un hombre rico es un hombre sabio. No importa si les diga cosas, respuestas que estén bien o estén mal, finalmente soy rico. El rico siempre tiene la razón, ¿verdad? Si yo fuera rico, dice Dios, ¿no pudieras hacerme rico si no interfiere en ninguno de tus propósitos divinos? Hoy vamos a hablar del dinero, caminos de muerte. Pero vamos a proyectarnos, imagínense Ebook, si Ebook fuera rico. Sí, como le hace el Trevi, ¿verdad? Sí, si fuera rico, haríamos la iglesia en el centro, con clima y con amplio estacionamiento, con una escalera que sube y otra que baja y otra que no da a ningún lado, nada más para presumir. El pastor José Luis tendría doble papada, como esos pastores ricos, y daría conferencias por todos lados, porque sería sabio como Salomón, y todos saben que sus consejos son buenos, estén correctos o no, pues total es rico. Lo respalda una iglesia rica. Si Ebook fuera rica, no se preocuparía, sería medio holgazán, y no se preocuparía por el dinero, y pudiera orar y expandir el ministerio y dedicarse a estudiar la palabra por horas. Total, somos ricos, ¿verdad? Imagínense esa proyección. Pero, ¿qué es lo que va a decir con los ricos el Señor? Vamos a Marcos capítulo 10. Y a propósito, me estoy brincando algunos pasajes que vamos a ver en otra ocasión, pero ahorita vamos a hablar acerca del dinero y quiero que vayamos ahí a Marcos capítulo 10, versículo 17. Al 31 dice la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el cielo, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Aquí tenemos la palabra del Señor. Y ya Marcos nos había hablado de que el Señor iba a emprender un camino hacia Jerusalén, y que esto lo iba a llevar a su muerte, que va a ser un tiempo de aflicción para él, que va a ser entregado en manos de los líderes religiosos, y que esos líderes religiosos lo van a maltratar, lo van a escupir, lo van a clavar en un madero, y luego les dice a ellos: síganme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Y aquí viene una persona con todo el entusiasmo y se ofrece para seguir al Señor. Lo ve que va de camino, y en ese camino él quiere ir. Él quiere ir, pero el Señor, después de hablarle de los mandamientos, le dice sobre las riquezas. Y a lo mejor él venía así como Trevor, ¿verdad? Sí. Yo quiero seguirte. Yo quiero estar en tu reino. Y el Señor le dice: bueno, deja todo. Regresa, véndelo, dalo a los pobres y luego te vienes. No es el Señor el que le está quitando el dinero para decir: dámelo a mí. Lo vamos a ver más adelante en los escribas y fariseos, que estaban metiendo esto en la religión, y dice que devoraban la casa de la viuda, ¿verdad? No, dice: dalo a los pobres. Y entonces vente, sígueme. Y él se fue muy triste. Y aquí vamos a apuntar esa parte también de lo triste, que parece ser que no tiene lugar en la religión, pero sí. Y vamos a contrastarlo con lo que dice el apóstol Pablo, de que Dios ama al dador alegre. Esta parte de triste y alegre ahorita la vamos a retomar, ¿verdad? Porque es importante, no es secundario, sino esencial. Tiene que ver con cómo nosotros estamos tratando a Dios. Y este hombre era joven, era con muchas posesiones, y se va. Él no es capaz de seguir a Dios con las manos vacías. El Señor ya le había dicho a los discípulos: ustedes vayan con él las manos vacías, no lleven morral, ustedes vayan y prediquen. Y entonces, ¿cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo va a avanzar el reino de Dios? Todos saben que pues una causa avanza, pero con dinero, ¿no? ¿Cómo va a avanzar la iglesia si nos dice que andemos con las manos vacías? Y pues parece ilógico, ¿verdad? Porque los reinos de este mundo avanzan pues teniendo dinero. Ya antes les había dicho: denles de comer a esta multitud, pero no tenemos dinero. ¿Y qué dice? ¿Hace falta? Como decía la novia de Scrooge cuando eran jóvenes, ¿verdad? Vamos a celebrar, no tengo dinero, ¿hace falta? Hay algo más importante, hay otra forma en que se mueven las cosas en el reino de Dios, que no es con dinero. La iglesia puede tener bajas ofrendas y aún así seguir adelante en el ministerio, y puede tener altas ofrendas y así también seguir adelante. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque a los discípulos los mandó con las bolsas vacías. Dijo: ustedes no lleven ni siquiera una doble túnica, pero el ministerio va a seguir adelante, porque alguien los va a recibir y alguien los va
Él les va a dar para que sigan adelante, alguien los va a hospedar y la paz va a quedar en esa casa y ustedes van a seguir predicando el Evangelio y siempre va a haber. Entonces aprendan a vivir así. Y este joven que tenía muchas posesiones dice, yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir de esa manera. En las manos de Dios, así nada más. Porque en este mundo hemos aprendido a depender del dinero, a vivir de una manera, a tener el panorama claro, si hay dinero, y luego se va. Y esa es la lección que nos va a dar por ahí Job también, ¿verdad? Cuando Satanás dice, bueno, es que él te sirve porque tiene mucho dinero, tiene bendiciones, quítaselas y vas a ver que ya no te sirve, que es incapaz de seguirte con las manos vacías. Vamos a tener el contraste de una mujer viuda que va a ir al templo y va a dejar toda su vida. Marcos 12, vamos a leer ahí el 41 al 44, porque vamos a tener algunos contrastes, aunque ese también tiene su contraste tantito antes, pero vamos a leer primero este de la viuda. Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Echó todo su bios, toda su vida ahí. Normalmente las viudas y pobres pues no van a ofrendar, más bien están para recibir. Pero esta mujer va a ofrendar. Le vamos a anotar aquí a las mujeres, porque hay otra mujer un poco pues, más adelante por ahí que le echa un perfume muy costoso al Señor para ungirlo, ¿sí? Y lo da así todo. Los hombres con la mentalidad de los reinos de este mundo rápido lo transforman y dicen, eso es mucho dinero. Dicen, a ver, es como tanto de dinero ese perfume. Y con eso pudiéramos haber hecho esto y esto y esto y esto. Están pensando conforme a este mundo, como los discípulos, ¿con cuánto dinero vamos a alimentar a todos estos? Porque no tenemos. Rápido hacen sus cuentas, ¿cuánto dinero se necesita para esto? Y está bien, pues uno tiene que ser administrador y tiene que decir, bueno, si tenemos o no tenemos para tal gasto, ya sea en casa, en lo personal, en la iglesia, se hace un presupuesto, ¿verdad? Y se van haciendo pagos. Pero aquí el Señor está mostrando que hay algo más grande que el dinero. Incluso cuando vienen con aquello de la moneda, del tributo al César, Él les dice, regrésenle al César lo que es del César. Casi está diciendo, en nuestro reino es diferente, ni siquiera necesitamos la protección del César. El César se le pagaba un impuesto para que los protegiera y tuviera esa paz romana. Y él dice, el reino de Dios no necesita ni siquiera de la ayuda del César. Regrésenle al César lo que es del César. No lo necesitamos, ni siquiera, no confiamos nosotros en la providencia del Estado. El reino del Señor avanza, esté el Estado a favor o esté en contra. Simplemente avanza, no requiere de ello, sigue adelante. Y el contraste de la viuda está con los versículos anteriores, ahí mismo en el Marcos 12, 38 al 40, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estos hombres estaban ahí metiendo el sistema, digámoslo así, del mundo, de manejarse por medio del dinero a la iglesia.
Y ellos decían, pues es que la iglesia necesita dinero, pues vamos a aprovecharnos de las viudas, a sacar dinero de ahí, porque lo necesitamos. Total, no tienen quien los defienda. Y claro, hacen oraciones y demás, ¿verdad? Pero ellos buscan el dinero. Era su motivación, era su búsqueda. De tal manera que el Señor, unos momentos antes, les vuelca mesas de los cambistas y todo, y dice, ustedes han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. Cuando la religión se ha puesto al servicio de los intereses avaros, los intereses financieros, cuando la religión se mueve por dinero. Se ha pervertido y se ha convertido como los reinos de este mundo. Como cuando decían que la iglesia ya no podía decir en tiempos aquellos opulentos, ya no tengo oro ni plata, pero tampoco podía decir en el nombre del Señor, levántate y anda, ¿verdad? Había perdido su poder, su impacto, y se había entregado a los bienes de este mundo como los reinos de la tierra. Y el reino de los cielos es diferente. Es diferente. No se mueve alrededor del dinero. ¿Sí? Por eso el Señor les dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedan fuera de sí. ¿Cómo va a ser esto? Y entonces el Señor los ve así y se los repite. Y les agrega una anécdota por ahí, con una gran ironía. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y dice, se asombraron más todavía. O sea, Él los ve asombrados, fuera de sí, y en vez de suavizar la cosa, la pone todavía mayor. Y entonces ellos se quedan espantados, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Quién puede salvarse? Ahora, siempre hay esta tendencia, ¿verdad? Como decía Trevor, ¿verdad? También de que el rico, pues, es bendecido por Dios, de alguna manera algo ha hecho bien, o sabe algo de la vida, algún truco de la vida, y pues puede dar consejos, ¿verdad? Buenos consejos. Es sabio, de alguna manera él lo sabe, y todos lo escuchan, ¿verdad? Pero aquí no es así. Aquí parte de ese camino de muerte, de esa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, implicaba el dejar a un lado la forma de salvación o el medio en quien tienen confianza los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo confían en su riqueza, pero nosotros no. Nosotros podemos andar aún sin los mejores recursos financieros. Y ahí hay un ejemplo muy grande con la viuda pobre, que es un caso para observar de cerca. Una mujer sin esposo, una mujer sin hijos, una mujer solamente con 2 monedas, pero que no quiere venir delante del Señor con las manos vacías, sino que confía en Dios y da para los pobres. Esa era una ofrenda que se daba para la gente necesitada. Todavía hoy hay muchas ofrendas de este tipo. Por ejemplo, cualquier judío que va a viajar a la tierra de Israel, normalmente los demás judíos que saben que están alrededor de él, le dan dinero para que reparta a los pobres. No importa cuánto sea, desde $1. Si ellos se enteran que alguien va a viajar a Israel, le dicen, mira, aquí está $1 para los pobres. Y esa persona se lo lleva, y cuando ve a alguien mendigando, le da el dinero y listo, ya está entregado, ya está cumplido, ¿verdad? Ya está cumplido el cuidar de los pobres. Entonces todavía hoy en día esto se hace, pero aquí va una mujer que nada más tiene 2 moneditas. Y muchos han echado, como ricos, mucho dinero, pero dice, de lo que les sobra, les dice el Señor.
Y ahí está el Señor fijándose en eso y dándoles una lección a los discípulos. Ya vieron a un rico con mucha riqueza que se fue triste. Ahora ven a una mujer que parece muy pobre, pero da todo. Dices, ay, caray. ¿Qué ejemplos? Lo primero que tenemos que ver es que el Evangelio no nos está dando en primera instancia un ejemplo o una lección moral o un ejemplo a imitar. En primera instancia no es eso, ¿sí? Aunque ahorita pudiéramos hablar de que aumenten las ofrendas y da. En primera instancia no es eso, aunque sería bueno, una persona justa da, ¿sí? Lo leemos todo Proverbios. El justo da, el justo tiene misericordia, el justo es generoso. Eso lo vemos en toda la Escritura. Es parte del fruto de justicia. Y lo vamos a ver también recalcado en el Nuevo Testamento y por el Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. El justo da, pero no nos está hablando en primera instancia de ello. En primera instancia nos está hablando de este camino de muerte que está liderado por el Señor Jesucristo. Él es el que va adelante y Él es el que va diciendo que ahí está el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y Él, siendo rico, nos dice el apóstol Pablo, se hizo pobre. Él, siendo rico, dejó toda su riqueza para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. En primera instancia nos está hablando del Evangelio. Nosotros éramos los pobres que necesitábamos que alguien nos diera, y el Señor, rico, dejó todo por nosotros. Dio toda su vida, la entregó por nosotros. Ya sea que lo veamos en el joven rico o en la mujer viuda, es lo que Él hizo. Se negó a sí mismo y se fue hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él, para que en Él fuéramos enriquecidos en primer lugar con perdón, con reconciliación, enriquecidos con una vida nueva de comunión con el Señor. Aquí estamos ejemplificando al Señor con el llamamiento a Abraham. Ellos están viendo ahí el cumplimiento cuando el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Déjalo todo y ven por fe a la tierra prometida. En hebreo empieza esa sección diciendo Lech Lecha. El Lech Lecha es como vete y vete de ti, reitera la palabra vete de ti, como para decir que esto es una orden muy enfática y segura, pero a la vez deja entrever algo de niégate a ti mismo. Vete, niégate a ti mismo a la tierra que yo te voy a dar. Y ahí va a empezar. Aquí lo está haciendo el Señor Jesucristo, no otros. Para otros eso es imposible. Dicen, no, eso es imposible, me pides mucho. ¿Por qué? Porque los que son ricos no pueden dejar su riqueza, y los que son pobres no pueden dejar su deseo de riqueza. No tienen riqueza, pero tienen que dejar ese deseo de riqueza. Entonces el que es rico la tiene y el que no es rico la desea. Y no puede deshacerse de ese deseo y decir, ¿cómo, Dios? Me voy a venir a ti para seguirte, para servirte, y tú quieres estar por encima de mis deseos de riqueza. Y más en una ciudad como esta de Monterrey, que es próspera, diligente, muy trabajadora, y que en alguna medida luego nos envolvemos en un sistema consumista y materialista, donde nosotros nos envolvemos y nos movemos por riqueza. Y al joven se le enseña que tiene que buscar riqueza, y se busca que los hijos se casen con alguien que tenga algo, y uno se mueve buscando un buen puesto y se cambia de ciudad o de lugar porque hay que buscar
en esa carrera despiadada por la riqueza de su vida. Y pues es difícil que le digas a alguien, oye, ¿sabes qué? Deja todo eso y sirve al Señor. ¿Y qué dice Trevi? No, si yo fuera rico yo serviría al Señor. Hasta bailaría. Parece opuesto, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, contrario a lo que enseña este mundo, yo dejo todo para salvarte. Él es el que se despojó de todo. Él es el que dejó todo por ti y por mí. Eso es lo primero que nos está enseñando el Evangelio, que Él no es como los escribas. Él no dice, dejen su dinero y entréguenmelo a mí. No, el Señor dice, entrégalo a los pobres. No lo quiere para Él. El Señor no está buscando dinero para Él, no se está haciendo rico. Pudo haberse hecho rico, pudo haber cobrado algo los endemoniados, y tanto por paralítico, y tanto por un milagro mayor, y así. Pudo haber hecho algo más, y pues no sé, vestirse bien, y saludar en las plazas, querer las primeras sillas, y que lo llamen rabí, y etcétera, ¿verdad? Pudo haber buscado esto, pero ese no es el reino de Dios. Esa es una perversión del reino de Dios. Dice, guárdense de ser como los escribas y fariseos. Ellos necesitan eso, y necesitan el aplauso y la gente, y vestirse bien, y que les digan, y llenarse las bolsas de dinero. Ellos necesitan eso, porque no han llegado todavía a entrar al reino de Dios. Ustedes cuídense de eso. Cuídense, guárdense. Ese no es el reino de Dios. Ustedes tienen que atesorar primero a Cristo. Primero, Cristo es la culminación del pueblo de Israel. Él es el que sí dejó su tierra, su parentela, y en Él son benditas todas las naciones de la tierra. En Él se cumplen las promesas a Abraham. Él es el que trae el reino de Dios, un reino diferente que el reino de los hombres, un reino que no se maneja por dinero, un reino que tiene otro tipo de riqueza, más grande, duradera, y que sin embargo bendice con la riqueza de este mundo, y bendice al 100%. Entonces Pedro le pregunta, Señor, nosotros hemos dejado todo y venimos con las manos vacías a seguirte. En este camino de muerte nos hemos negado a nosotros mismos. Y el Señor les dice, vas a tener 100 veces más. 100 casas, 100 hermanos, o 70 hermanos aquí. Vas a tener más sobrinos, y vas a tener más. Vas a tener toda una riqueza que no se puede medir por dinero. Una riqueza de hermanos, de hermanas que quieren hacer la voluntad del Señor, que te animan en el camino, que oran por ti. Vas a tener una riqueza diferente. Si nos gusta la riqueza que tiene la casa con escalera que sube y que baja, ¿verdad? Nos gusta esa riqueza, pero pues si te sientes en tu casa y ves la escalera, no le sacas mucho a que si te sientas con familia, ¿verdad? Realmente, si lo pensamos, no enriquece tanto, ¿verdad? Que las gallinas y los patos estén cacareando, diciendo cuán rico eres, a que puedas tener la comunión, el perdón de pecados, la bondad del Señor vista en el rostro de los hermanos. Ese es otro tipo de riqueza, pero aún para este mundo. Y Cristo inicia también la iglesia con estos distintivos, con los distintivos de un pueblo que se mueve aún no siendo rico ni muy poderoso, pero que ahí lo pobre, lo débil, escogió Dios para avanzar su reino, para menospreciar a lo poderoso. Y así la iglesia se va moviendo a través de todos los siglos. Así como el apóstol decía, sin oro ni plata, pero con la presencia del Señor. Y así se va moviendo. Y parece ser un grupo de pobres.
parece ser un grupo de, no los más sabios, parece ser un grupo de débiles, pero ahí al Señor le place daros el reino y de avanzar su iglesia. Así, ahí es donde se muestra el poder de Dios y se perfecciona en medio de la debilidad. Pensemos cuántas veces hemos querido hacer alguna cosa en la obra del Señor y pues sí se necesita dinero y nos quedamos pensando, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y ¡boom!, el Señor provee. Bueno, pues así. Y otra vez vamos a hacer algo en pro del Evangelio, por la causa de Cristo. Y podemos otra vez preguntarnos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y vemos acá el informe financiero, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ¡pum!, Dios provee. ¿Por qué? Porque así lo hace Él. Así lo hace. La iglesia no se mueve por hombres ricos, se mueve por Dios. Y Dios utiliza, sí, nuestras ofrendas, pero fíjense que lo primero que tenía que hacer el joven rico era lo que hizo esta viuda pobre y lo que nos va a declarar más adelante el apóstol Pablo con los corintios y su ejemplo de entregarse y atesorar a Dios. Vamos a 2 los Corintios capítulo 8. Hay una ofrenda que el apóstol Pablo está junto con otros hermanos recogiendo para llevar a los hermanos que están pasando por un tiempo de suma pobreza y escasez en Jerusalén. Y pues los hermanos, entre los gentiles había algunos que eran más ricos materialmente, otros no tanto, pero todos estaban queriendo participar. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ahí anoten esa parte de gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí le está hablando a los corintios, que eran, digamos, unos creyentes que tenían mejores posibilidades económicas, y les está diciendo que los macedonios que estaban en pobreza querían ofrendar, y de hecho ofrendaron, y como que el apóstol les había dicho, no, ustedes si quieren nada más oren por los hermanos, ustedes no ofrenden, porque pues el apóstol Pablo los ve y dice, pues si no tienen para ustedes, son como la viuda pobre y quieren ofrendar. El apóstol como que les dijo, ustedes no ofrenden, si quieren ustedes nada más oren por los hermanos. Y ellos le rogaron, por favor, déjenos participar. Y juntaron su ofrenda. A la mujer eran 2 monedas, pero dice que lo hicieron dándose ellos primeramente a Dios y luego dieron su ofrenda. Y entonces les habla a los ricos, oigan, ahí miren a la viuda pobre o miren a los macedonios, ustedes participen también de esta gracia, ¿verdad? Pero lo primero que tenían que hacer era darse a Dios. Observaron ustedes que decía que lo hicieron con gozo. Recuerdo hace años que un hermano decía, bueno, eso de que Dios ama al dador alegre, porque yo decía que la ofrenda al Señor ha de ser alegre, debe de provenir de un corazón alegre si es que ha de honrar al Señor. Y él decía, bueno, pues uno tiene que dar porque Dios es dador y nos da su naturaleza dadora y hay que dar. Si viene la sonrisa o no después es lo de menos, como que es secundario. Pero no es lo que dice el texto. No es lo que dice, no dice, porque Dios ama al dador. Si está alegre, qué bueno, pero si no, pues como quiera. Dios ama al dador. No dice Dios ama al dador.
Y el alegre no es algo secundario. Notemos la tristeza del que se va y que no puede entregar sus bienes. Una tristeza que no es secundaria, sino que es esencial en sus afectos. Él no puede darlos, él está triste, acongojado porque tiene muchos bienes. Pero el dador alegre, en primera instancia está alegre y después es dador. Y al estar alegre está satisfecho en Dios. Él ha atesorado a Dios, está pleno en Dios y por eso puede dar con alegría. Está alegre porque está pleno en Dios. Y eso honra al Señor. Él tiene su gozo y su disfrute en Dios y por eso es alegre. Y en segundo lugar es dador. Pero primero tiene su plenitud en Dios. Y de ahí entonces, habiéndose entregado a Dios, habiendo atesorado a Dios como el máximo motivo de sus afectos, entonces da a otros con alegría. Si nosotros pasamos por las ofrendas de Levítico, nos vamos a dar cuenta de que todas las ofrendas a Dios siempre son voluntarias. Esta mujer viene voluntaria y da su ofrenda. Sí, hay otros que son forzados, pero no se le podemos llamar ofrenda. Los escribas y fariseos que devoran la casa de la viuda iban a arrebatar. Y esta mujer no, esta mujer viuda va a entregar, da voluntariamente. ¿Sí? Este hombre que va y se arrodilla delante del Señor, quiero seguirte, y él va voluntario. Y el Señor le dice, bueno, vende lo que posees, dalo a los pobres y luego te vienes. Y el voluntario dice, no, se va. La ofrenda al Señor es voluntaria, porque la ofrenda voluntaria es la que honra al Señor, es la que dice, tú eres bueno, y no voy a regañadientes y como obligado, porque entonces estaría con mi actitud diciendo, Dios, eres malo, pero aquí te va, pero eres bien malo. Eso no honra al Señor. La ofrenda que honra al Señor es voluntaria y lo vemos ahí en Levítico. La ofrenda que honra al Señor también es sincera y lo vemos ahí en Levítico. Es sincera, es para Él. No es con doblez como los escribas o los fariseos, nada más de pura fachada y su vestimenta y su forma de conducirse y sus oraciones. No, la ofrenda al Señor es sincera. Yo de corazón, Señor, traigo esto para ti porque te honro con mis bienes, porque tú eres bueno. Y sinceramente te lo entrego. No hay un doblez, no hay ninguna otra cosa oculta. Con toda la sinceridad te digo, Señor, tú eres mi sustentador, tú eres el que me provees, tú eres el que me das fuerza, tú eres el que me das inteligencia y destreza para las cosas que hago en la vida, oficios, profesiones, lo que sea. Tú eres el que acomodas los tiempos y las cosas para que sucedan y suplan mis necesidades. La ofrenda al Señor es humilde. Con humildad se va delante de Él y no como un rico orgulloso que le está haciendo un favor a Dios. La ofrenda que honra al Señor es humilde, reconociendo que Él es el Señor, Él es el Rey del universo, Él es el Señor de toda la riqueza. Es humilde la ofrenda al Señor. No es orgullosa para enfocarse en uno mismo y decir, ven cómo yo soy mejor. No hay tal cosa. No puede entrar un hombre rico en la iglesia y entonces todos decirle, siéntate en un buen lugar porque trae anillo de oro en el dedo, sus joyas, es rico, poderoso, y todos háganse a un lado y tiene trato preferencial. No es eso. La ofrenda al Señor también resulta de un corazón que es obediente, que se somete a sus mandamientos, se somete a Él y en obediencia le ofrenda. La ofrenda al Señor además viene de un corazón alegre y de un corazón que es generoso. La ofrenda que honra al Señor es generosa. Cada quien, en la medida de su generosidad,
pero abunda en generosidad. Una ofrenda como la que vemos ahí, de lo que le sobra, es una ofensa a Dios, es un menosprecio de Dios. Dice que los ricos entregaban de lo que les sobraba, y mucho. Sí, ayudaba a los pobres, qué bueno, pero eso no honra a Dios. Por eso hay ofrendas que enfatizan la generosidad y la primacía de Dios, la superioridad de Dios, para honrarle por encima de todo. Entonces la ofrenda al Señor siempre es generosa. Esa es la que honra al Señor y que le dice que Él es lo supremo, que Él es el máximo motivo de afecto en nuestros corazones. Pero aún y cuando podamos sacar aquí lecciones sobre la ofrenda, y que la iglesia siempre se ha movido a través de ofrendas, y que la iglesia no va poderosa, sino que tiene como que las bolsas vacías, las manos vacías, y siempre va avanzando la iglesia del Señor a través de ofrendas. Alguien puede decir, bueno, es que así no va a avanzar nunca, parece como que a veces va a tener y a veces no. Hay que asegurar esto. La iglesia debería de tener algunas inversiones, poner algo en la bolsa, ir acumulando, hacer algún pequeño tesorito, y que entonces pueda tener mayor panorama la iglesia del Señor, mayor poder, mayor eficacia. Algunos han tratado de hacer algo así, y luego nada más ocurre lo de los escribas y fariseos. Guardaos de eso, dice. El reino de Dios no se mueve como el reino de los hombres. No descansa en eso su salvación, ni su poder, ni su impacto. No busca eso. El apóstol Pablo se los dijo a los filipenses: yo no es que busque dádivas, no busco su dinero, busco fruto que abunde en su cuenta, olor grato al Señor. Y les dice: primero que nada quisiera que ustedes hicieran suya la causa del Evangelio. Y es lo que les dice por ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Primeros versículos, que oraba por su comunión en el Evangelio y daba gracias por esa comunión en el Evangelio, porque habían hecho suya la causa del Evangelio. Cuando una persona hace suya la causa del Evangelio, atesora a Cristo, ama a Cristo, y por lo tanto hace suya la causa de Cristo, entonces puede ofrendar. Puede decir: yo no necesito que me pidan, yo solo doy. Aquí está, porque esa causa es importante y debe de continuar, debe de seguir, debe de proclamarse el Evangelio, debe de proclamarse el Evangelio a todos. Y esa es la causa del Evangelio. Por eso dice: si han dejado algo por causa de mí y del Evangelio. No es solamente negarse a sí mismo por negarse, por tener enaltecida la abnegación como si fuera una virtud cristiana, sino el amor a Dios y el amor al prójimo al proclamarle el Evangelio. Entonces, cuando alguien dice: oye, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a compartir, vamos a abrir otro, si yo he hecho mía la causa del Evangelio, pongo lo que esté de mi parte, ¿verdad? Y así es como avanza. Algunos han puesto su casa y dice: aquí vamos a reunirnos a orar. Bueno, están poniendo su casa y avanza el Evangelio. Otros lo ponen para clases de niños, y pues tú sabes lo que sucede cuando abres tu casa para clases de niños. Pues los niños son... Cuando yo era niño y iba a una clase de niños, entrábamos a aquella casa arreglada y salíamos y quedaba desarreglada. Y a fuerza de seguir yendo y viniendo y yendo y viniendo, pues los niños chamagosos que vienen de la calle a escuchar la palabra de Dios, pues así vienen y así son, y ocurren accidentes siempre con los niños, y ocurre cierto nivel de deterioro que la persona que está ahí: no te fijes, con gusto, porque ha hecho suya la causa del Evangelio. De otra manera no seguiría, ¿sí? El reino de los hombres
que avanza con el dinero es egoísta, se centra mucho en sí mismo. No le gusta mucho de ver por los demás. Ve por sí mismo y por sus cosas. El reino de Dios avanza diferente. Ve por Cristo y por el Evangelio. Y al hacer esto, ve por los demás. Se entrega. Pero aquí hay una entrega todavía más grande, que ni tú ni yo podemos compararnos nunca jamás en ningún nivel, y que es la de nuestro Señor Jesucristo, y que creo que es lo más grande que nos debemos de llevar en nuestra mente cuando leemos estos pasajes de entregas. Una cosa es el dinero, una cosa son los bienes, pero Él, en grado superlativo, vamos a leer 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y el Señor dice que ahora por Él nosotros somos participantes, sí, de su herencia, pero también de sus padecimientos, y nos llama a seguirle. Camino de muerte, difícil como un camello pasando por el ojo de una aguja. Difícil porque ahí dentro de nuestro corazón nosotros queremos ser ricos, ricachones, como hacía Trevor. Y cantamos esa misma sintonía, esa misma canción, la traemos ahí en nuestro corazón, y ojalá y nos vaya bien, me saque la lotería, o como decía Chava Flores, ¿verdad? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Te vas a sacar la lotería y todo resuelto, sí. Ahí llevamos eso muy dentro, y cuando el Señor nos dice, niégate a ti mismo y sígueme, nos duele el momento de la ofrenda, el momento de rendirnos al Señor y decir, sí, te adoro en la medida de lo que tú me has dado, honrándote en primer lugar a ti. Y cada vez que yo separo la ofrenda que es para el Señor, los diezmos o lo que usted haya determinado en su corazón, yo le digo al Señor, Señor, el día en que yo no quiera entregar esta ofrenda, que sea para mí un símbolo de que te estoy desplazando en mi corazón, que te estoy haciendo a un lado, de que no estoy haciendo, no te tengo en primer lugar a ti ni el Evangelio, que lo he dejado de lado por otras causas. Tengo otra cosa en la mente, otra cosa me ha fascinado, pero que el día que yo no pueda hacer esto, que sea para mí una alerta. José Luis, estás haciendo algo mal, estás desplazando a Cristo, estás desplazando al Evangelio, estás dejando el reino de Dios por el reino de los hombres, y al hacerlo te perderás. Habrás escogido la peor parte, José Luis, al hacerlo. Habrás desechado al Señor por las riquezas de este mundo. ¿Y de qué te va a servir ganar el mundo entero y perder tu alma? Habrás caído en la trampa de las riquezas. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres misericordioso y eres bueno, y de pura gracia has venido a nosotros. Tú quieres, Señor, que te sigamos, que disfrutemos de tu comunión y tu compañía. Ayúdanos, Señor, a seguirte de todo corazón, a atesorarte a ti, que tú seas lo más grande y valioso de nuestras vidas. Señor, que tú seas el motivo de nuestro gozo, nuestra alegría. Señor, que te honremos en todo lo que hagamos, con nuestra manera de vivir y también con nuestras ofrendas,
Que en todo, Señor, tú seas magnificado, porque tú eres digno, glorioso. Señor del cielo, Señor de toda honra, de toda gloria, a ti pertenece toda riqueza. Señor, que podamos humildemente delante de ti, voluntariamente y con sinceridad, entregarte nuestras vidas. Tú, Señor, eres el que nos das vida en Jesucristo, una vida nueva, abundante, una vida diferente. Ayúdanos, Señor, en medio de la tentación para resistirla y no caer en el engaño de las riquezas, no desplazarte en nuestras vidas, sino que podamos siempre tenerte a ti en primer lugar, amarte con todo el corazón, y que podamos tener muy claro en nuestra mente el Evangelio, el avance de tu iglesia, el compartir las buenas nuevas también a otros que están sin ti, sin comunión, sin paz. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y proveas también a aquellos que no tienen trabajo. En medio de nuestras dificultades, ayúdanos a acudir a ti. Ayúdanos a ser también generosos unos con otros. Ayúdanos, Señor, en medio de los momentos de escasez, de enfermedad, de necesidad, a que podamos con amor ser generosos unos con otros. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.